Bien, para concluir entonces la parte referente a gestión del patrimonio, vamos a explicar la reglamentación que se refiere al resto del área central, a las otras zonas. Siempre vamos a acudir a este plano de guía. Ya hemos explicado en los anteriores videos todo la referente a la Z11, que es el centro histórico per se. Ya el resto del área, ¿cómo se reglamenta? En el PDF que hemos visto, que se llama Reglamento Centro Histórico, no. En estas otras zonificaciones, zona de transición, zona de uso mixto y la zona sur, están reglamentadas en el Código de Urbanismo y Obra. En el Código de Urbanismo y Obra. Es decir, este archivo lo cerramos y vamos a la zona central de transición Z12. Nuevamente, no olvidemos el gráfico. Zona de transición Z12. Es esta zona que está con un color café un poco más claro. ¿Sí? Podemos ver la diferencia acá. Unas cuantas manzanas inmediata al área Z11 del centro histórico. Esa es la zona de transición. Aquí está la definición, ya la habíamos visto. Esa zona de transición entonces está reglamentada en el Código de Urbanismo y Obra. En el Código de Urbanismo y Obra, que también se lo han facilitado en la carpeta de material al inicio del módulo. Están los 3 tomos del código. Y en el tomo 3 podemos encontrar esta reglamentación inextensa. Pero este cuadro resume bastante bien. Estos cuadros resumen bastante bien qué es lo que se resuelve en materia de regulaciones en la edificación en esta zona Z.12. Por ejemplo, el uso azul es mixto permitido, aclarando que las actividades emitidas en esta zona están definidas en los cuadros usos compatibles. Hay un cuadro que acompaña esto en el documento completo del código. Lote mínimo, frente para un lote mínimo de 6 metros y su superficie mínima 150 metros. Los factores de ocupación del terreno, no hay índice de aprovechamiento tampoco, pero sí hay una altura máxima permitida de 10,50 con respecto en función de la solución del basamento. Frente en esquina, si el lote fuera en esquina, el frente mínimo es 10, la superficie mínima es 250, el apoyo a colindancias laterales y de fondo 70%. Si fuese planteado como una torre, la altura máxima es 10,50 al bloque frontal de galería sobre acera. Galería de acera obligatoria, en esta zona es obligatoria la galería en la acera. Galería frontal o voladizo sobre retiro, no. Galería frontal o voladizo sobre retiro no es permitido. Esto con respecto a este cuadro resumen con respecto a la zona de transición Z12. La zona siguiente es la zona central de uso mixto, que prácticamente el resto, casi la totalidad del área central. Y aquí vemos lo propio de este cuadro resumen. El lote mínimo 150, entre medianera en esquina 250. Hay un índice de aprovechamiento aquí diferente al anterior caso, en esta zona no había. Aquí sí se permite un índice de aprovechamiento de 4 metros cuadrados por metro cuadrado. Si está planteado como basamento, la altura máxima es 12,50. Aquí están los criterios de apoyos, los porcentajes de apoyos y la altura y máxima en caso de que sea planteado como torre. Y en la zona sur, la subzona sur, que es la última, la zona Z14, lo propio, aquí podemos ver directamente en las condiciones mínimas son las mismas para un lote entre medianera 150 metros cuadrados, de 250 en la esquina.
la altura máxima 12,50 en basamento, hay un índice de aprovechamiento de 4 metros cuadrados, un retiro frontal obligatorio de 5 metros, aquí hay exigible retiro frontal obligatorio, y aquí están los coeficientes de apoyo y colindancia con respecto a esto. Este cuadro resumen a la zona subsur o zona bien conocida donde se han desarrollado algunos edificios porque es más permitido, hay más, un poco más bondadoso para implementar la nueva edificación. Esta es una descripción de del tratamiento de las galerías en la Z1. Aquí está en función de la acera, la distancia, las dimensiones, la sección de las mínimas que deben tener los pilares de las galerías, la relación del espacio para la circulación peatonal con respecto al ancho de vía. Aquí vemos un cuadro. Según el ancho de vía están reglamentados los espacios, la distancia mínima para el paso peatonal y el distanciamiento entre líneas de pilares. Perdón. Prácticamente eso es en materia de edificación. Ahora en materia de estacionamiento, en esta zona hay algo que se confunde bastante, pero que está permitido, como estamos viendo en esta lámina, está regulado cuando dicen textualmente, se autoriza la compensación faltante en caso de parqueo o de estacionamiento mediante la compra refrendada con escritura pública, dice, de espacios requeridos según norma de edificios y o playas de estacionamiento privado de uso público y colectivo. La distancia máxima al inmueble con un déficit de parqueo no podrá ser mayor a 300 metros de recorrido peatonal. Es decir, que en estas tres zonas, en la Z11, Z12 y Z13, vemos otra vez el gráfico de referencia de la zonificación. Sí, esa es la zonificación. En todas esas zonas están permitidos resolver el estacionamiento con la adquisición de una superficie y de un inmueble, puede ser todo el inmueble, no necesariamente todo el inmueble, pero sí la superficie destinada a estacionamiento. Es decir, que se puede acudir, perdón, vamos a acudir al Google Earth. En toda esta zona 1, 2 y 3 es posible construir una edificación y si esta requiere plazas de estacionamiento y el lote no tiene las dimensiones no existe la posibilidad de hacer un subsuelo para parqueo, yo puedo adquirir y no más de 300 metros de distancia en otro inmueble que sea comprobable, como dice ahí, según escritura pública, la adquisición, no el alquiler, la propiedad de esa fracción de terreno para que sea resuelto ahí el parqueo de asistencia y de servicio al proyecto que estamos eh, desarrollando dentro de cualquiera una de estas tres zonas. Eso es algo que en algunas situaciones ha sido planteada por varios particulares en las mesas de consejo técnico. Han sido planteadas que esta norma sea trasladada a otros sectores de la ciudad, dada la falencia y la deficiencia de superficie para resolver el tema de estacionamiento de parqueo en el mismo lote donde se está proyectando determinado edificio. Así fue propuesto para que se lleven a cabo fuera del primer anillo, en otro distrito de la ciudad. Y de pronto no se ha logrado esta modificación, sigue la misma. En los últimos ajustes y enmiendas al Código de Urbanismo, lo que se le está mostrando acá es lo vigente, por si acaso, ¿no? Pero en las últimas charlas y reuniones del Consejo Técnico se ha planteado, pero no se ha autorizado estas modificaciones y solamente es aplicable este concepto y esta situación de resolución de plazas de parqueo de estacionamientos en la Z11, 2 y 3. En la Z14, que es la zona, subzona sur, hay estas condiciones específicas. Vemos este cuadro resumen sobre el requerimiento de parqueos. ¿Sí? Esta es la situación
y la cantidad de espacios destinados a parqueo en función de la actividad, el tipo de la edificación y la cantidad de espacios proyectados en ese tipo de edificación. Hay otras situaciones complementarias de diseño, como estos son más ligados precisamente al espacio público, al diseño urbano, al espacio público. Y este es el cuadro que les mostraba, perdón, que hace un resumen de cómo se aplica estos conceptos de la norma en las diferentes zonas. En la Z1, 2, 3, 4, cuál es una altura máxima permitida, hay índice de aprovechamiento, galería obligatoria, sí o no. Esto lo van a ver en el ejercicio, los alcances que tienen que tener el ejercicio de la entrega final del módulo, en la segunda parte de la entrega final del módulo, que tiene que ver con el planteamiento de una reglamentación de preservación patrimonial en algún sector de la ciudad. El ejemplo que le he puesto a consideración a ustedes y que lo van a ver en el video explicativo está referido al Palmario Oratorio. Puede ser otro sector del que ustedes tengan información y o no o recurrir a otras herramientas como el Google Earth, por ejemplo, para obtener imágenes a nivel peatón y que puedan ser mejor explicadas en su trabajo a ser entregado. Entonces, estas son con esto estamos dando culminando las explicaciones que tienen que ver de cómo se ha gestionado, cómo se gestiona patrimonialmente los inmuebles, en este caso, y haciendo un poco más específico, que tienen una característica de valor patrimonial, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, que sirve de ejemplo como una forma de explicar la norma, de plantearla y de aplicarla a la norma, y de otras zonas inmediatas al área de preservación que son, como ya habíamos visto, la zona de transición, una zona de uso mixto, porque la relación normativa no puede ser muy inmediata y tampoco puede ser muy diferente al manejo, tratando siempre y recatando esas apreciaciones que dice el documento que ya lo han estudiado ustedes, que la Ley Nacional de Patrimonios Culturales en uso, puntos e incisos se refiere a la necesidad de precautelar, de respetar, de conservar una imagen urbana de un sector en específico donde se tengan identificadas áreas y o edificaciones con diferentes tipos de valoraciones que adquieren, que llegan a, que solicitan, se adquiera una característica con valores patrimoniales, que vienen estas pueden ser ambientales, estructurales, tipológicas y otras que ya las han podido ustedes leer de manera inextensa en el documento y en la guía que explica un poco de manera más resumida esta Ley Nacional de Gestión del Patrimonio. Hemos tratado de explicar cómo se traslada, cómo se traduciría esta ley, que de todas maneras es más nueva a nuestra reglamentación del centro histórico, pero que se logra vincular bastante bien porque en todo caso no ha puesto en contrasentido ninguno de los enunciados y regulaciones que tiene en el caso de nuestro Santa Cruz la Sierra y su normativa del centro histórico. Esa es la culminación entonces de esta parte del módulo y por ende la culminación del mismo. Nuevamente sugiero y pido que vean el video donde se explica cómo resolver ya la calificación restante del módulo que corresponde al trabajo final. Está dividido en dos ejercicios y lo van a ver en el módulo, perdón, en el video que se refiere a la explicación del mismo. Con eso damos por concluido el módulo, estimados maestrantes.